Bienvenidos a Agroconciencia, un podcast donde exploramos el mundo de la agricultura a través de la ciencia, la innovación y la pasión por el campo. Soy el ingeniero Pedraza. Comenzamos. ¿Qué tal, Inges, agricultores y estudiantes? Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Agroconciencia. Muchas gracias por las muestras de apoyo a este proyecto. Muchas gracias por haber escuchado nuestro primer episodio y también el episodio piloto que tenemos por ahí subido. Ha sido un gran arranque, sin duda alguna, para este proyecto, este noble proyecto que solo busca llevar información fidedigna, divulgar la ciencia, como lo decimos en la intro, ¿no? Llevar una mirada desde la ciencia al campo, una mirada desde la innovación y también de esa pasión por la agricultura que muchos de ustedes sin duda le ponen, tanto profesionales del campo como agricultores y en un futuro los estudiantes que hoy en día se están formando para poder llevar esta innovación y para poder llevar esta ciencia a la agricultura. Bienvenidos a este episodio. Bueno, como dice el gorgojo, ¿no? Vamos al grano. En el episodio de hoy vamos a explorar uno de los macroelementos, es decir, un elemento de los que se usan en mayor cantidad en la agricultura, de los más esenciales. Es el más abundante en la atmósfera, se encuentra a porcentajes altísimos. Los humanos y animales no podemos asimilarlo, sin embargo, ¿no? A pesar de que es un elemento que abunda, como tal nosotros no podemos tomarlo del ambiente, necesitamos tomarlo de formas orgánicas como de los aminoácidos y de las proteínas. Y este elemento en estado líquido es ultrafrío. En líquido, este elemento está a 195 grados bajo cero. Ya sabemos, ¿no? De qué estamos hablando. Estamos hablando del nitrógeno. Importantísimo el nitrógeno para la agricultura. Y a ver, antes de continuar, creo que todos recordamos un episodio del Chavo del Ocho, creo que fueron varios, pero en uno de ellos, doña Florinda sale con una olla a pegarle a don Ramón y la olla aparenta estar caliente porque está humeando. Y en ese momento le ponen la olla a Kiko para poder pegarle cómodamente a don Ramón y vemos esa olla humeando y vemos como Kiko empieza a hacer sus caras clásicas porque se está quemando. Pues bueno, ese efecto especial, entre comillas, ese efecto de los años 70 era ni más ni menos que nitrógeno líquido. Así se ve, cuando el nitrógeno está en estado líquido, como les decía, tiene una temperatura bajísima, 195 grados, y se sublima, genera este humo, pero no es un humo que queme como lo quemaría un humo de agua hirviendo, ¿no? Un vapor de agua como tal, que va a estar a 100 grados. No, aquí no hay algún peligro, por eso se usaba, ¿no? Como un efecto especial, o se usa de repente todavía. El nitrógeno va a ser un componente fundamental para la vida, y como les decía, importantísimo. ¿Por qué? Porque está presente en todos los aminoácidos. Los aminoácidos son esos bloques que forman a las proteínas. Hoy en día el tema de la proteína es muy sonado, el tema de la proteína se conoce y sabemos que para una buena alimentación debemos de consumir proteína, ¿no? Los compañeros que son fit, ¿no? Que van al gimnasio, pues de repente consumen algún suplemento a base de proteína, puede ser suero de leche, el suero de leche es altísimo en proteína. Bueno, esa proteína que va directo a la formación principalmente de nuestros músculos está construida por aminoácidos y los aminoácidos están construidos todos con nitrógeno, ¿sí? El grupo amino, que es el nitrógeno como tal, y un grupo COOH. Bueno, está presente en todos lados el nitrógeno. También está presente en el ADN y de ahí deriva más importancia todavía, porque el ADN es el encargado en la célula, en el núcleo de la célula, de heredar, ¿no? Las características genéticas de un individuo a otro. Entonces el ADN también está formado de nitrógeno. Como les decía, está presente en la atmósfera que está aquí donde respiramos, está presente a un 78%,
poquito más del 78%, pero está en forma de nitrógeno gaseoso, es decir, N2 para los estudiantes por ahí de agronomía o de cualquier rama del agro, pues bueno, van a reconocer el N2 como nitrógeno gaseoso. Y esta forma no podemos utilizarla ni nosotros, no la usamos para nada, como les decía, nosotros para poder consumir el nitrógeno forzosamente tiene que ser nitrógeno orgánico, tiene que ser nitrógeno de aminoácido o de proteína. Y las plantas tampoco pueden tomar el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno N2, porque sería muy sencillo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? La planta necesita nitrógeno, pues bueno, ahí lo tiene del aire. Sería una gran ayuda, sin embargo, la planta no lo puede tomar, no lo puede asimilar. La planta tiene otras formas de asimilar el nitrógeno. A lo largo también de la historia, las prácticas agrícolas han ido evolucionando para aprovechar este nitrógeno que está disponible. Hay buena parte del nitrógeno también en el suelo, ¿no? Por allá del siglo XX, inicios y mediados del siglo XX, la agricultura se revolucionó, la agricultura cambió totalmente, principalmente con la Revolución Verde, pero desde antes, es un poco antes, ya se usaban los famosos fertilizantes sintéticos o fertilizantes químicos. Y los primeros fertilizantes naturalmente fueron a base de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es muy importante, ¿no? La planta lo necesita en cantidades muy grandes. Por eso es que fue uno de los que iniciaron con esta revolución de la fertilización. Hay un detalle con esto, el manejo que hemos hecho a lo largo de los años en las mismas tierras han traído problemas no solamente con el nitrógeno, sino con muchos otros elementos y también problemas de cansancio del suelo, ¿no? Este concepto que nuestros abuelos conocen como, o con la frase de antes el suelo era fértil, pero poco a poco ha ido perdiendo esa fertilidad. A ese concepto lo llamamos suelo cansado. Y es ese suelo que cada año se siembra con lo mismo, que se rastrea, que se le pasa ahí el implemento agrícola y que va perdiendo fertilidad. Bueno, parte de ello es la pérdida de ese nitrógeno orgánico que está en el suelo con la materia orgánica, pero también tanto movimiento del suelo, tanto pasarle, perdón, la rastra al suelo va provocando que la textura y la estructura del suelo se pierdan y ese nitrógeno se lave con las lluvias y al lavarse con las lluvias va a dar a ríos, va a dar a lagos y vamos a tener problemas de contaminación. Entonces es bien importante abordar el nitrógeno desde cómo es su estructura, cómo lo conocemos, cómo lo usamos, cuál es su dinámica en el suelo para poder conocerlo bien, usarlo de manera responsable y les apuesto que la gran mayoría de los agricultores pone de más nitrógeno en el suelo, pone nitrógeno que no necesita y ese nitrógeno se pierde. Estamos perdiendo dinero con una mala fertilización o con una mala recomendación. Y es bien importante iniciar el tema del nitrógeno conociendo su ciclo, ¿no? Bueno, ya hablamos que en la atmósfera hay un montón de nitrógeno, pero como está en forma de gas, la planta no lo puede absorber, ni nosotros, obviamente. Nosotros nos vamos a hacer a un lado y dejamos a las plantas, pero pues bueno, las plantas no van a poder tampoco utilizar el nitrógeno. El nitrógeno se va a fijar en el suelo a través de dos mecanismos, ya sea a través de los residuos de cosecha o de los residuos de las mismas plantas que estaban en ese suelo, de la maleza, del monte natural, cuando lo quitamos y lo dejamos ahí en el suelo, los residuos de cosecha o residuos del ciclo anterior, esa es una fuente de nitrógeno. Ahí podemos iniciar ese ciclo en el suelo. Otra parte también muy importante y muy grande es la función que los microorganismos realizan de fijación de nitrógeno. Yo les comentaba, ni nosotros ni las plantas pueden tomar el N2, pero resulta que hay un grupo de bacterias que sí pueden absorber el nitrógeno del aire siempre y cuando ese suelo tenga espacios porosos y tenga penetrabilidad del aire en el suelo y no esté completamente compactado. Algunas bacterias van a absorber el nitrógeno y con un proceso, con ciertas enzimas en su interior, van a transformar ese nitrógeno gaseoso en un amonio, en un amoníaco.
que la planta pues ya va a poder absorber a través de un proceso de absorción. Entonces, en resumen, vamos a tener dos formas en que el nitrógeno va a llegar al suelo agrícola: a través de residuos de cosecha, a través de residuos de la cosecha pasada, de la siembra pasada, pero también, bueno, residual de la materia orgánica que se acumuló durante años, que ese suelo fue un suelo prácticamente virgen. Y el otro lado, el lado de la microbiología, cuando tenemos fijación de nitrógeno a través de las bacterias, ¿sí? Este proceso, el primer proceso de la materia orgánica, lo conocemos como mineralización. Cuando el nitrógeno orgánico se va transformando en nitrato o en amonio, le llamamos mineralización. ¿Sí? En general le llamamos esta mineralización al proceso de transformación en nitrato, de un nitrógeno orgánico, de materia orgánica. Y tenemos el ciclo de las bacterias, que lo llamamos como fijación. Y el ciclo de las bacterias principalmente nos da amonio. Afortunadamente, estas dos formas de nitrógeno, repito, amonio y nitrato, son las dos formas en que la planta absorbe el nitrógeno, no en forma de N2, sino como amonio o como nitrato. Esa es una de las grandes ventajas. También hay procesos de nitrificación cuando el amonio se transforma en nitrato, lo conocemos como nitrificación. Es decir, una bacteria transforma el N2, si lo imagináramos como un diagramita, está el N2, nitrógeno gaseoso en el aire, la bacteria lo consume, lo transforma a través de la fijación en amonio, y en el suelo, a través de otras bacterias o de la oxidación, también en suelos con bastante oxígeno, con bastantes espacios porosos, como les decía, ese amonio se nitrifica y se convierte en nitrato. Y el nitrato es mucho mejor asimilable para la planta que el amonio. Aunque los dos pueden ser absorbidos por la planta va a preferir al nitrato sobre el amonio, porque, bueno, el amonio tiene ahí un tema de toxicidad en la planta que la planta pues va a evitar. Y tenemos un último proceso, que es el de desnitrificación, que es cuando pasamos de nitrato a amonio nuevamente. Y pues bueno, ahí también es realizado por las condiciones del suelo, pero también por las condiciones biológicas, por estos microorganismos. Bueno, en general vamos a imaginar, y ahorita yo quisiera, digo, esto es un podcast, y en el podcast no tenemos apoyos visuales para que ustedes puedan ver el ciclo como tal, pero imaginemos que vamos a aplicar en un suelo agrícola urea, ¿no? La urea que por ahí nos dice que tiene 46% de nitrógeno, y el resto del 100%, para llegar al 100% no sabemos qué es, ¿no? Generalmente son sales, son materiales, materia inerte lo que viene en la urea, y solamente el 46% es nitrógeno aprovechable, entre comillas, por la planta. Es decir, si tú como agricultor compras 100 kilos de urea, realmente estás aplicando al suelo 46 kilos de nitrógeno aprovechable. Y entre comillas, porque vamos a ver que puede perderse en ese proceso. La urea es una de las fuentes de nitrógeno menos eficientes a la hora de fertilizar. Bueno, es muy común su uso y es fácil su manejo. Nos gusta porque tiene una granulometría buena. Por ahí se humedece fácilmente, ¿no? Ese proceso le llamamos higroscopicidad, pero realmente la urea es poco eficiente. Bueno, imaginemos que estamos aplicando urea al suelo, a un maíz, a un árbol de naranja, a una planta de limón, a un aguacate. En el suelo, la urea tiene que transformarse en alguna de estas dos formas que les digo, que les decía, que la planta sí puede absorber de nitrógeno. Tiene que transformarse la urea o en amonio o en nitrato. Sí, y de las dos formas las puede aprovechar la planta. La urea puede pasar directo a ser amonio, pero no puede pasar directo a ser nitrato. Entonces, tiene que haber un proceso de hidrólisis para que la urea se convierta en amonio. Y este proceso se lleva a cabo gracias a un grupo de bacterias que consumen a la urea, que tienen una enzima específica para comerse a la urea
y poder transformarla en amonio. Pero resulta que en ese proceso la urea solita se pierde. Hay un porcentaje de la urea que se pierde en forma de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y que contamina. Ahí hay que poner ojo porque es otro de los problemas con la urea y con ciertos fertilizantes nitrogenados, poco eficientes, pero también en este proceso de que la bacteria está consumiendo la urea para transformarla en amonio, hay liberación de amoníaco. El amoníaco se usa también como fertilizante, ¿no? Se vende por pipas, pero es de los fertilizantes. Si la urea es poco eficiente, el amoníaco es mucho menos eficiente porque es un gas y se pierde, se va a la atmósfera, se evapora. Ustedes se dan cuenta, aplican urea y al segundo o tercer día desaparece completamente del suelo. Es porque buena parte de ella se evaporó. Sí, muchos agricultores tienen esta acción, esta medida de tapar a la urea o tapar el nitrato de amonio para evitar que se pierda. Bueno, es una buena función. Si el suelo tiene buena humedad, se va a aprovechar el amoníaco y pues bueno, la urea en una cantidad mayor pudiera transformarse en amonio. Entonces, hablamos de que gracias a una hidrólisis que las bacterias hacen en el suelo, se transforma la urea en amonio. Pero ojo, tenemos que tener un suelo con bacterias, ¿sí? No estoy diciendo que vayan a una tienda de agroquímicos y compren bacterias que transforman urea en amonio, no. El suelo por sí solo las tiene, pero el suelo, entre más compactado esté, menos bacterias de este tipo va a tener. Y no hablo de descompactar con la rastra, de meterle el tractor, sino descompactar con materia orgánica, por ejemplo. Entre más materia orgánica tenga el suelo, más espacios porosos va a tener y más capacidad de albergar bacterias que comen urea van a haber ahí y vamos a poder transformar la mayor cantidad posible de urea en amonio. Ahora, ya tenemos amonio. La planta puede absorber el amonio directamente. Si nosotros colocamos la urea cerca de la planta, muy cerca, ¿qué sucede? Generalmente, ¿no? A los que somos hijos de agricultores y nos tocó ir a fertilizar, pues siempre nos decían eso, ¿no? No la coloques en la patita de la planta porque se quema. ¿Ok? Eso sucede porque la primera ruptura que se hace de la urea es amonio. Es el proceso que les decía que se hace con las bacterias naturales del suelo. El amonio es tóxico para la planta, ¿sí? La planta tiene capacidad de absorber una cantidad de amonio y transformar ese amonio rápidamente en un tipo de, una especie de proteína y absorberlo a través de la raíz. Pero no lo absorbe todo. Si se lo ponemos a un ladito de la planta, ese amonio va a intoxicar a la planta y la va a quemar. Sí, por eso lo ponemos lejitos, lo ponemos donde dicen los edafólogos, ¿no? El área, o los nutriólogos, el área de goteo, el área donde las ramas gotean. Ahí es donde aplicamos los fertilizantes, cuando hacemos aplicaciones de granulados, ¿no? Al voleo o que hacemos aplicaciones manuales. No directamente porque este amonio pudiera quemar a la plantita. Bueno, después de que el amonio ya se formó gracias a las bacterias, viene el proceso de nitrificación. El amonio, que en su fórmula química es NH4, se transforma por nitrificación en nitrato. Y puede ser por oxidación. Si ese suelo, como les decía, tiene buen espacio poroso, es un suelo acolchonado, si es un suelo no compacto, va a haber oxígeno y ese oxígeno va a contribuir a que el amonio se oxide en forma de nitrato. Pero también hay otro grupo de bacterias que ayudan a transformar el amonio en nitrato, ¿sí? Bueno, puede haber liberación en ese proceso de óxido nitroso. Como les decía, bueno, el óxido nitroso también forma parte de esta toxicidad que puede quemar a la planta. Entonces, de esta forma, nosotros podemos fertilizar. Aquí, bueno, más bien, de esta forma se va a llevar a cabo un ciclo desde la urea pasando por el amonio y llegando al nitrato, que tanto amonio como nitrato son asimilables por la planta, pero que el amonio puede intoxicar en un exceso a la planta o en una cercanía muy próxima a la planta pudiéramos tener quemaduras. La mejor fuente sería el nitrato, que es el que la planta sí puede absorber de manera más amable. Tenemos estas dos formas, amonio y nitrato, no hay más.
No hay formas mágicas para que la planta pueda absorber otro tipo de nitrógeno. Incluso el nitrógeno orgánico, este nitrógeno con certificación, cierta certificación estadounidense o europea o japonesa, no, o sea, tiene que pasar por un proceso de mineralización o de nitrificación para convertirse o en amonio o en nitrato. Bien, a este punto ustedes nos preguntarán, o podrán preguntar cuánto aplicamos de nitrógeno, cuáles son las fuentes. Primero vamos a ver de forma muy general cómo calculamos cuánto se necesita de nitrógeno. Primero tenemos que partir de un buen análisis de suelo y yo sé que muchos ingenieros les han dicho esto, o los mismos ingenieros agrónomos sabemos, ¿no? La mayoría que para poder hacer una recomendación no solamente es llegar y decir, vendo este producto, aplica 20 litros por hectárea, o aplica 20 kilos, o aplica 100 kilos. No, tenemos que partir de un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque si no conocemos qué tiene ese suelo, pueden suceder dos cosas. O que estamos aplicando nitrógeno de más, que es muy común. Yo he revisado muchos análisis de suelo a lo largo de mi carrera y me he encontrado con que en la mayoría de ellos, sin exagerar, un 80% de los suelos que yo he visto, los análisis que hemos procesado, el 80% están aplicando nitrógeno en exceso. ¿Sí? Y ese nitrógeno se está perdiendo y ese nitrógeno recuerden que es dinero y apenas pasamos por una crisis donde los fertilizantes nitrogenados y fosforados se fueron a las nubes. Entonces tenemos que partir de eso porque la otra es que no estemos aplicando la cantidad correcta y nuestro cliente, nuestro agricultor, nuestro asesorado o yo como agricultor digo, mira, a pesar de que apliqué este buen fertilizante que me recomendaron, pues no vi gran efecto. ¿Por qué? Porque no estoy completando la dosis que la planta requiere. Entonces, vamos a partir como punto número uno de un buen análisis de suelo. Hay diferentes laboratorios que nos ofrecen estos servicios. Pues bueno, ahí ya veremos, ¿no? El tema de los costos no son tan costosos y hay que pedir asesoría para sacar la muestra lo mejor posible y que sea representativa, que sea una muestra. Si vamos a mandar una sola muestra que nos va a costar X cantidad de dinero, que sea una buena muestra tomada de ese suelo, ¿sí? Para saber cuánto nitrógeno tiene ese suelo. Pero bueno, el análisis también nos va a decir cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuántos microelementos, qué pH tiene, qué conductividad, etcétera. Bueno, vamos a tener ahí muchos datos que bien podemos analizar. Segundo, es que tenemos que conocer cuánto nitrógeno necesita la variedad que estoy sembrando para producir la cantidad de cosecha que yo quiero. Si yo digo, tengo este maíz de tal variedad y quiero producir 10 toneladas, bien, o sea, felicidades, 10 toneladas está muy bien. ¿Qué necesita la planta para producir 10 toneladas de maíz? No. Y eso hay que preguntárselo a la casa semillera, al que nos vendió la semilla, por ejemplo, si estamos hablando de maíz. ¿Cuánto nitrógeno, cuánto fósforo y cuánto potasio necesitamos para producir una tonelada de maíz? Bueno, ok, necesitamos 100 kilos para producir las 10 toneladas. Ok, ya tengo el análisis de suelo. El análisis de suelo me dice que tengo tantos kilos de nitrógeno. Supongamos que tenemos 20 kilos de nitrógeno, nos faltan 80 kilos. Esos 80 kilos se los vamos a dar con fertilizantes nitrogenados, que son sintéticos, o se lo podemos dar con materia orgánica también. Eh, yo lo que recomiendo siempre es un balance, porque la materia orgánica necesitamos toneladas y toneladas y toneladas de materia orgánica para poder llegar al requerimiento de nitrógeno y bueno, y de otros nutrientes como el fósforo que una planta en un cultivo de producción seria necesita. O sea, con pura materia orgánica no lo vas a lograr. Cuando estamos hablando de una huertita de traspatio, una huertita en la azotea, unas plantitas ahí que nos van a ayudar para hacernos una ensalada o para hacernos una salsa en una carne asada, está bien, no necesitamos tal vez tanto nitrógeno, pero si estamos hablando de que tenemos una producción comprometida para la comercialización, ahí sí tenemos que utilizar sí o sí fertilizantes nitrogenados y un balance, repito, con materia orgánica.
Luego que ya tengo el paso número 1, hice el análisis de suelo. Paso número 2, ya le pregunté al que me vendió la semilla cuánto nitrógeno y los otros elementos necesito para producir 1 tonelada de esa fruta o de ese grano. Me lo tienen que decir. Yo voy a hacer el cálculo de cuánto quiero producir dependiendo de la genética de la planta y ya tengo más o menos qué fertilizantes puedo utilizar y también tengo quien ya me vende una composta que tiene tanto de nitrógeno orgánico, ok, lo vamos a sumar y eso se va a meter a un cálculo. Digo, se los estoy comentando de forma general, pero si ustedes tienen curiosidad, podemos organizar un curso, ¿por qué no? O en la siguiente sesión ustedes dejan sus preguntas aquí en la plataforma donde nos estén escuchando, ya sea Spotify, Amazon Podcast o YouTube Podcast, donde nos estén escuchando, nos dejan la pregunta y lo contestamos la siguiente. Pero pues bueno, en general, lo que vamos a tener una fórmula que lo que necesita en kilos la planta para producir, le vamos a restar la suma de nitrógeno de la materia orgánica que vamos a aplicar y el nitrógeno del fertilizante nitrogenado que vamos a elegir. Y esto lo vamos a dividir entre la eficiencia del fertilizante nitrogenado que vamos a necesitar o que vamos a aplicar. Y generalmente esta eficiencia es mala, es del 20 al 70%. Lo mismo, a quien le compremos el fertilizante nitrogenado, le vamos a preguntar, ¿este fertilizante qué eficiencia tiene? ¿Sí? Si no saben la información, pues bueno, ahí ya empezamos mal. Tienen que saber la eficiencia de ese fertilizante para aportar nitrógeno, porque resulta que hay fertilizantes que solamente del 100% de nitrógeno que traen, solamente un 20% lo puede absorber la planta. Hay otros que son el 50, el 60, hasta el 70, no más. Entonces, de esta forma, más o menos vamos a calcular cuánto nitrógeno necesitamos en forma de fertilizante químico y en forma de materia orgánica. Repito, si hay interés, podemos generar un cursito, un video donde expliquemos cómo interpretar el análisis de suelo y cómo hacer los cálculos para saber la cantidad exacta que necesito de materia orgánica y de fertilizantes en general. Y bien, ¿qué fertilizantes hay en el mercado? Hay varios, ¿no? Principalmente, como les decía, son sintéticos y los fertilizantes sintéticos provienen de una reacción química. Prácticamente todos provienen de la reacción Haber-Bosch. ¿Sí? Esta reacción química, fíjense, está bien interesante. Es una reacción con la que se toma el nitrógeno que está flotando en la atmósfera y con una alta presión con hidrógeno gaseoso, alta presión y alta temperatura, se produce amoníaco. Y con el amoníaco se pueden hacer diferentes reacciones químicas y se pueden obtener otros fertilizantes como la urea. No sé si, yo no me quiero meter en polémicas, pero no sé si recuerdan que en el sexenio pasado hubo por ahí un movimiento en el estado de Sinaloa, donde mandamos saludos, donde la agricultura pues es el pan de cada día. En el puerto de Topolobampo, bueno, en la zona de Topolobampo, en la bahía, pues se está instalando, me parece, una planta de amoníaco. Esto es una gran noticia porque el amoníaco, repito, es la base para la síntesis de muchos fertilizantes. Sin embargo, esta reacción de Haber-Bosch también necesita mucho gas para elevar la temperatura y libera ciertos gases contaminantes. Entonces, pues bueno, es cuestionable, sin embargo, para la agricultura es muy importante. Ese amoníaco se puede aplicar como tal, con pipas, pero es muy ineficiente. El amoníaco tiene nada más se aprovecha un 17%. Si ustedes aplican 100 litros, solamente 17 se están aprovechando. Entonces es muy ineficiente. Tenemos que transformarlo en otras formas. ¿Y cuáles son las otras formas? Tenemos a la urea, de la que ya hablábamos, con un 46% de nitrógeno, también muy ineficiente como fertilizante, pero que anteriormente tenía un precio accesible y es fácil su aplicación. Tenemos el sulfato de amonio que nos aporta nitrógeno y azufre. Entonces, el nitrógeno y azufre siempre van a ser dos elementos que van de la mano. Pues bueno, es también de fácil asimilación. Se tiene que prácticamente se absorbe directamente el amonio.
no hay que pasarnos de esta fuente porque podemos intoxicar a las plantas. Tenemos también nitrato de amonio. Bueno, hay nitratos de diferentes tipos con otros elementos, pero el que nos aporta más nitrógeno pues es el nitrato de amonio. Es el nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico. Son las dos formas en que la planta puede aprovechar el nitrógeno y pues bueno, aquí hay una liberación más equilibrada. También tenemos dentro de los granulados o dentro de los sólidos o solubles también al fosfato monoamónico y al fosfato diamónico. El fosfato diamónico pues es un granulado, es el DAP, ¿no? El diamónico, pues bueno, es un poquito ineficiente, tarda bastantito tiempo en aprovecharse en el suelo. Y tenemos a su primo, que es el fosfato monoamónico o el MAP, que es una de las fuentes más también nobles, porque podemos aplicar vía fertirriego y aquí estamos aplicando, aparte de nitrógeno, estamos aplicando también fósforo y un fósforo de muy buena calidad, ¿sí? Actualmente hay otros fertilizantes que son fertilizantes líquidos. Yo no estoy hablando ahorita de marcas, yo solamente estoy diciendo como los médicos, ¿verdad? El ingrediente activo. Hay tres principales fertilizantes líquidos que aportan nitrógeno. Tenemos a la urea nitrato de amonio, conocido comúnmente como WAN32, WAN por sus iniciales, urea nitrato de amonio. Es líquido y aporta un 32% de nitrógeno, que es un nitrógeno de calidad aceptable. Tenemos el polifosfato de amonio, que tiene un 11% de nitrógeno, pero también tiene fósforo y es líquido. Y cuando hablamos de fertilizantes líquidos, pues también hablamos de fertilizantes de un poco, más bien de mejor manejo, sobre todo cuando hablamos de fertirrigación o hablamos también de una hidroponía en sustrato. También, y por último, tenemos al tiosulfato de amonio. El tiosulfato de amonio aporta azufre en mayor cantidad, un 26%, pero aporta un 12% de nitrógeno amoniacal. ¿Sí? Y este nitrógeno, pues bueno, no es una cantidad tan alta que puede intoxicar a la planta, pero sí es una fuente ácida que nos va a ayudar en suelos alcalinos, que nos puede ayudar en suelos sódicos. Por ejemplo, suelos que ya tienen sal, literalmente, ustedes pueden ver cuando riegan, se forma una costra de sal. Pues bueno, fuentes como los tiosulfatos, el tiosulfato de amonio, son una gran estrategia para poder manejar. El que ustedes elijan va a depender del bolsillo, pero sobre todo va a depender del tipo de suelo que ustedes tengan. Lo mismo, pregunten al proveedor qué reacción de pH tiene ese fertilizante. Si yo tengo un suelo en el norte de México que tiene un pH de 8, pues no voy a aplicar un fertilizante de reacción alcalina porque voy a incrementar esa alcalinidad del suelo y al mover más el pH voy a reducir la capacidad de asimilación de otros elementos. Y lo mismo, si estoy, por ejemplo, en un suelo del centro de México, de estos suelos negros o de estos suelos rojos, seguramente son suelos ligeramente ácidos. No voy a aplicar una fuente ácida de nitrógeno porque puedo contribuir a acidificar aún más, a oxidar aún más ese suelo y puedo desaprovechar la materia orgánica, pero también puedo evitar que los elementos se absorban con facilidad. Ahora, las deficiencias de nitrógeno son bien fáciles de detectar. Ahí, para los estudiantes, ¿no?, que se están formando en agricultura, en las diferentes especialidades, cuando vemos una planta amarillenta en general y vemos manchones amarillentos o vemos todo el cultivo amarillento, generalmente va a ser una deficiencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el responsable, entre otros elementos, pero es uno de los responsables de que la planta se mantenga verde. Entonces, un síntoma de que el nitrógeno está deficiente o que la planta no lo puede absorber o que no lo aplicamos en una cantidad adecuada es que la planta se pone amarillenta en general. Bueno, hablábamos que la planta absorbe amonio, nitrógeno amoniacal y absorbe nitrógeno nítrico. Bueno, por dentro lo va a mover en forma de glutamina y en forma de asparagina.
Si estos dos son los aminoácidos a través de los cuales el nitrógeno se mueve. Adentro la planta no mueve nitrato, no mueve amoníaco o amonio, no, lo mueve en forma de estos aminoácidos. Entonces podemos aplicar los aminoácidos, sí, es una forma de darle rápidamente a la planta nitrógeno para que lo aproveche y para que rápido salga de este síntoma de deficiencia, pero también tenemos que aplicarlo en el suelo porque va a ser como una pastillita, nada más un paracetamolito que le estamos dando a la plantita para que se libere un poco de ese color amarillento, pero si hay deficiencia en el suelo, el nitrógeno, esa deficiencia y el amarillamiento, perdón, van a aparecer nuevamente. Finalmente, me gustaría aclarar algunos puntos sobre el nitrógeno orgánico. Como les decía, hoy en día han salido al mercado muchos productos que dicen tenemos 50% de nitrógeno, es orgánico. Tenemos tanto por ciento de nitrógeno altísimo, el más alto del mercado, certificado, pero es orgánico. Es un nitrógeno que no se aprovecha directamente cuando lo aplicamos al suelo. Es un nitrógeno que tiene que pasar por estos procesos bacterianos que las bacterias tienen que descomponer. Entonces, no digo que sean fuentes malas, al contrario, son fuentes buenas, pero hay que tener una microbiología correcta en el suelo, hay que tener un microbioma sano en el suelo para que ese nitrógeno se aproveche favorablemente. Tiene que pasar por esos procesos de mineralización, ¿no? Para poder generarse un aprovechamiento. Y hay otras bacterias, ¿no? Hay bacterias que son conocidas como simbióticas o simbiontes, que son bacterias que se meten a la planta, pero estas son bacterias muy específicas. Dos son las más importantes, que son Rhizobium y Bradyrhizobium. Son bacterias que se asocian con leguminosas nada más, es decir, con ejotes, con frijoles, con chícharos, con habas, con todo este grupo de leguminosas. Estas bacterias forman nódulos en la raíz, no son nematos, son nodulitos. Cuando los partimos por dentro están de color rosa y esa es señal de que Rhizobium o Bradyrhizobium están absorbiendo nitrógeno del ambiente, nitrógeno en forma N2 gaseoso, y lo están fijando a la planta, lo están introduciendo a la planta. Esto es importantísimo para leguminosas. Para plantas que no son leguminosas, tenemos bacterias de vida libre que también se dedican a reciclar, por así decirlo, el nitrógeno que está en la atmósfera y dárselo a la planta. Tenemos a Clostridium, Klebsiella, Azospirillum, Citrobacter, Metanococcus, Azotobacter, Vegeinkia y varios Bacillus. Bacillus también últimamente ha tenido un despunte porque se le han encontrado efectos sobre la fijación de nitrógeno ambiental a la planta, y lo mejor de todo es que son de vida libre, que pueden ser usados en diferentes tipos de cultivos, no solamente en leguminosas. Recordemos, en leguminosas solamente podemos inocular con Rhizobium y Bradyrhizobium y otros de la misma familia. Pero si hablamos de otros cultivos, pues tenemos un buen grupo de bacterias que nos pueden ayudar y que podemos aplicarlas ya sea en forma líquida, las podemos encontrar, hay muchos consorcios bacterianos de venta en el mercado que vienen o solo Bacillus con Azospirillum o vienen mezcla de ellas. Pues bueno, se pueden utilizar y con esto podemos inocular el suelo. Obviamente, para que estas bacterias puedan sobrevivir tenemos que contar con condiciones favorables, ¿no? No tenemos que estar cambiando el pH del suelo cada rato, tenemos que agregar materia orgánica, tenemos que propiciar que el suelo genere espacios porosos o tenga espacios porosos. También tenemos que utilizar las fuentes de fertilizantes correctas, porque si no, pues nosotros mismos vamos a matar a la bacteria. Pues bueno, una parte que no nos gusta tanto es el impacto, ¿no? Del nitrógeno, principalmente cuando se maneja de manera irracional en exceso. El nitrógeno puede causar el fenómeno de eutrofización de los lagos. No sé si ustedes se dan cuenta, hay lagos y hay ríos que se ponen verdes, ¿sí? Sobre todo ya cuando estos ríos, por ejemplo, están cercanos a los estuarios, es decir, a desembocar
al mar, ahí es donde vemos en estos tramos de kilómetros ya cercanos al mar, vemos esta acumulación de color verdoso. Bueno, esto se debe a la eutrofización y la eutrofización no es más que la acumulación de nitratos en el agua y eso hace que prevalezcan y se reproduzcan microalgas. Y las microalgas pues tienen beneficio en la agricultura, pero causan, pues le quitan por ahí oxígeno y le quitan también vida libre a los peces. Entonces, lagos verdosos, ríos verdosos son consecuencias de una mala utilización del nitrógeno, de una lixiviación de ese nitrógeno que fue a parar a los ríos. Entonces hay que tener cuidado y esto es precisamente parte del objetivo de estos capítulos, ¿no? Que sepamos cuando menos cuáles son las consecuencias de un mal uso de estos nutrientes y que con su buen uso vamos a sacar muy buen provecho y vamos a sacar buenas cosechas y sobre todo vamos a utilizar nuestro recurso económico de manera razonable. Para finalizar, para cerrar este capítulo tan interesante, algunos consejos bien prácticos para aprovechar de mejor manera el nitrógeno que apliquemos, ya sea en forma de materia orgánica o ya sea como un nitrógeno de un fertilizante químico o sintético. Bueno, hay que mantener al suelo aireado, eso nos queda claro. El oxígeno es importantísimo para poder oxidar el amonio, para poder oxidar formas poco asimilables por la planta y transformarlas en nitrato, ¿sí? También el oxígeno es importante para que puedan prevalecer bacterias como las que hablábamos, ¿no? Como Azospirillum, como Azotobacter, que son comunes, como Bacillus, ¿sí? Bueno, en el caso de leguminosas, un exceso de oxígeno afecta la nodulación con Rhizobium, pero bueno, ahí no necesitamos las bacterias que requieren oxígeno. Entonces, una buena oxigenación, generación de espacios porosos, esto lo vamos a hacer con materia orgánica, lo podemos hacer también como hablábamos en el episodio anterior, que se los recomiendo si no lo han escuchado, el peróxido de hidrógeno, aunque va a eliminar a las bacterias y a los hongos, va a generar, con el desprendimiento de oxígeno, va a generar espacios porosos y al segundo o tercer día ustedes pueden inocular con su Azotobacter, con Azospirillum, con Bacillus, con Penibacillus, incluso con hongos como tricodermas, por ejemplo. Y eso va a generar espacios porosos para que vivan ahí. Entonces, materia orgánica, si tenemos un problema serio, puede ser peróxido de hidrógeno y no aplicar fertilizantes que acumulen sales al suelo, porque las sales, el sodio, generan compactación del suelo. Bueno, bajas temperaturas, otro consejito o otro tip es que bajas temperaturas disminuyen la absorción del nitrógeno en la planta. Entonces, si estamos en invernadero, ya sabemos que podemos controlar este tema. Si estamos en campo abierto, yo sé que en muchas zonas se acostumbra a fertilizar en invierno porque en algunas zonas en invierno llueve. Sin embargo, cuando hace mucho frío no es recomendable porque la planta no va a poder absorber el nitrato de manera correcta, ¿sí? Podemos utilizar fertilizantes de lenta liberación, ya hay fertilizantes que evitan a la acción de descomposición del nitrógeno, pues bueno, también hay en el mercado y podemos utilizarlos. Hay que agregar materia orgánica en el suelo, este sería otro tip, está ya sabido y muy comentado. Hay que agregar prebióticos al suelo. Los prebióticos son estos materiales, estas sustancias que nos ayudan a que las bacterias que vamos a aplicar sobrevivan, como el ácido húmico, el ácido fúlvico, los lignosulfonatos, todo este tipo de sustancias oscuras, ¿no? Que parecen hasta chapopote, son, por así decirlo, materia orgánica líquida. Esa es buena para poder aplicarla al suelo. Hay que promover que nuestro pH no se mueva de entre 6 y 8 para el caso del nitrógeno. Si el pH se mueve por abajo del 6 o por arriba del 8, aunque apliquemos el mejor fertilizante nitrogenado, no se va a absorber de la mejor manera. Más adelante pudiéramos explicar qué es esto del pH, cómo podemos controlarlo, cómo podemos medirlo y para poder controlarlo, pues bueno, es necesario medirlo. Y la incorporación de residuos de cosechas. Hay plantas que acumulan nitratos en su tejido, plantas como las crucíferas, es decir, el brócoli, los coles, todo este tipo de los coles de Bruselas acumulan nitratos en su tejido.
cuando cosechamos, no retiren los residuos de cosecha, no retiren la planta, déjenla ahí, pásenle la rastra encima o permitan que se degrade, apliquen bacterias para que se degrade, porque ahí hay un nitrógeno que podemos aprovechar para el siguiente ciclo. También las gramíneas, pareciera que no, pero las gramíneas como el maíz, como el arroz, como el sorgo, son plantas que también acumulan cierta cantidad de nitratos. No quiten los rastrojos de los suelos, déjenlos para que ese nitrógeno pueda aprovecharse en un porcentaje. No digamos las solanáceas, el tomate, por ejemplo, una planta de tomate nos regresa mucho del nitrógeno que absorbió al suelo. Y hay una planta que es una maleza, que es el quelite cenizo, que es el Chenopodium album, que esta sí es la reina de la acumulación de nitratos. Yo sé que es una maleza y que se puede enmalezar el cultivo, pero si ya lo tenemos enmalezado, pues nada más le pasamos la rastra encima o le pasamos la chapoleadora y que se incorpore esa maleza a nuestro suelo para que libere el nitrato. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. En próximos episodios, si tienen preguntas, si tienen cuestionamientos, este sería un espacio para leer sus preguntas, leer sus saludos y poder darles respuesta. Y de mi parte es todo, no me queda más que recomendarles que visiten nuestros sitios, no solamente estamos en Spotify, también estamos en Amazon Music, en Amazon Podcast, estamos también en YouTube, pueden buscarnos como Agroconciencia en el buscador de YouTube y escucharnos, también pueden darle y seguirnos en la página de Facebook y en la página de Instagram, y bien importante que se suscriban en las plataformas para poder continuar con este proyecto de Agroconciencia, el podcast. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por el apoyo y los esperamos aquí en el siguiente episodio, hablando más de un tema de ciencia, de tecnología, de innovación y de pasión por el campo. Esto fue Agroconciencia. Muchas gracias.